Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente a ver este video devocional. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por un día más que nos regalas, Señor. Gracias por esta linda oportunidad que nos das de poder glorificar tu nombre, poder exaltarlo, poder engrandecer cada una de las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu salvación, que no la merecíamos, Señor, pero por tu gracia, Señor, somos salvos y hoy podemos predicar de tu evangelio, Señor. Gracias por este tiempo de devocional, Señor, por estos 20 minutos, Señor, que nos regalas diariamente para aprender más de tu palabra. Gracias por los siervos dispuestos, Señor, a enseñar tu palabra en cada uno de los devocionales. Señor, también te pido por los hermanos que están viendo este video, Señor, para que tú los animes, los fortalezcas y que tu palabra entre a los corazones de ellos y puedan ser edificados por medio de ella, Señor, y que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica. Te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y hoy vamos a estar mirando los versículos 7 y 8 del libro de Santiago en el capítulo 3. Entonces quiero que me acompañen y abran sus Biblias, ya sean en físico me hago referencia a la Biblia física, que como la tengo yo, o si la tienen por medios electrónicos como una tablet o un celular, también lo puede hacer. Vamos a abrir la palabra de Dios, no importa en qué formato, no importa qué versión tengamos, lo importante es que podamos abrir nuestras Biblias y aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, los animo a que puedan abrir sus Biblias en Santiago, capítulo 3, versículos 7 y 8. Santiago, capítulo 3, versículos 7 y 8. Santiago, capítulo 3, versículos 7 y 8. No puedo escuchar las hojas, pero voy a darles un espacio para que puedan buscar estos versículos y este libro de la Biblia que está en el Nuevo Testamento después del libro de Hebreos. Ahí está Santiago, si quiere pueden saludar a Hebreos, decirle Hebreos cómo están y vamos al libro de Santiago. Versículo 7 y versículo 8. Vamos a leerlo, vamos a poner atención a lo que Santiago nos quiere enseñar en estos dos versículos. Y bueno, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Interesante, miremos lo que nos dice el versículo 8. Pero, muy interesante ese pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y llena de veneno mortal. Interesante las palabras de Santiago en estos dos versículos. Y el título del devocional en esta mañana es La lengua indomable. ¿Será que nuestra lengua es indomable? Porque Santiago nos está hablando acerca de este miembro de nuestro cuerpo. Vimos que también era un fuego. Vimos también en los devocionales anteriores cómo Santiago nos va llevando y nos va mostrando por medio de ejemplos lo que él quería hablar en este capítulo. ¿Y por qué está hablando acerca de la lengua? ¿Por qué nos dice en el versículo 8 que es una parte del cuerpo, o más bien que ningún hombre puede domarla? ¿Será que es imposible domar la lengua? Miremos lo que nos dice el versículo 7 para ir abriendo más el panorama de estos dos versículos y por qué la lengua es indomable. Nos está diciendo que porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Interesante, debemos entender algo, mis hermanos, y es que Dios le dio la potestad al hombre para poder sojuzgar su naturaleza, para que todo estuviera bajo control de la mano del hombre. Dios dio la naturaleza, dio los seres como las bestias, como las aves, como los seres de mar, como las serpientes, para que el hombre
al ministrar a esta naturaleza. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora nosotros no podemos domar a un león? ¿O por qué nosotros no podemos domar a un tigre? ¿O por qué no podemos domar a una serpiente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la historia del hombre y de la humanidad para que esto haya cambiado? Pues lo sabemos y de antemano lo conocemos y debemos remitirnos a Génesis capítulo 3, en el cual vemos la caída del hombre. Por el pecado del hombre, el hombre permitió que Satanás tuviera acceso o pudiera administrar esta naturaleza que Dios nos había dado. Por culpa, podríamos decirlo de esa forma, por culpa del pecado del hombre, las bestias nos atacan, podríamos decirlo de esa forma. Entonces vemos que el pecado tuvo unas consecuencias no solamente a nivel espiritual de nuestra vida, sino también tuvo unas consecuencias en la naturaleza. Veíamos a Adán en el huerto del Edén cómo le daba los nombres a cada uno de estos animales y cómo los cuidaba, porque los guardaba, porque eso era lo que Dios le había mandado. Y él lo estaba haciendo, pero por culpa del pecado, esto se rompió. No solamente la comunión con Dios, sino también podríamos decirlo, la comunión con la naturaleza. Y pues hoy vemos a grandes animales, grandes bestias que también atacan a los seres humanos. Entonces vemos cómo aquí Santiago nos enseña que se pueden domar y se podían domar en ese momento. Ahora nosotros también en nuestro tiempo, en estos momentos podemos domar los animales. Podemos domar un caballo, podemos domar hasta una vaca, podemos domar un perro o un gato, para los que tienen alguna mascota, los podemos domar y están en sujeción a nosotros o necesitan de nosotros, ¿cierto? Pero miremos por qué Santiago nos está hablando acerca de eso. Nos está diciendo, sí, que el ser humano podía hacer eso, pero mire lo que nos dice el versículo 8, y va con ese pero, ¿no? Pero ningún hombre, o sea, no hay ningún hombre en la faz de la tierra que pueda domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Y por qué? ¿Y por qué, mis hermanos y amigos que me acompañan en esta mañana, Santiago se está refiriendo a la lengua de esta forma? Realmente ningún hombre puede domar a esta bestia, podríamos decirlo de esa forma, con todo el respeto, o más bien a la lengua. ¿Por qué no lo podemos hacer? Sencillamente porque muchas veces el pecado es el que actúa en nuestras vidas. Yo hacía la referencia en el devocional anterior de qué era lo que nosotros hablamos, qué es lo que nosotros estamos expresando con esta boca que Dios nos dio, con estas palabras que salen. Realmente estamos siendo luz para el mundo, luz para nuestros hermanos, luz para nuestros familiares, o sencillamente somos más del montón del mundo. Nos ven más como como personas del común y no como hijos de Dios. ¿Qué expresamos, mis hermanos? ¿Qué realmente expresa nuestra boca? ¿Qué es lo que expresa? ¿Amor por los demás? ¿Servicio para Dios? ¿O sencillamente cosas que dañan el nombre de nuestro Dios? Y ahí es donde debemos tener muchísimo cuidado, mis hermanos. Debemos mirar realmente qué es lo que estamos hablando. Ahora, mire lo que dice en la segunda parte del versículo 8. Dice que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es algo que no se puede frenar. Y eso hace alusión a lo que comenzamos a hablar. El ejemplo más práctico de mirar cómo la lengua puede ser ese mal es por medio del chisme. Y hermanos, aquí quiero hacer un alto y preguntarnos, ¿en nuestra vida está pasando eso? ¿Somos chismosos? ¿Estamos hablando mal de alguien? ¿Estamos más pendientes del chisme que está pasando en el momento de nuestros trabajos, en el colegio, en la universidad, en la iglesia? Porque también puede pasar eso. ¿O realmente estamos atentos a orar por las personas? ¿Está en nuestra vida realmente este mal? Y si está pasando eso en nuestras vidas, mis hermanos, debemos entender que es pecado. Obviamente la palabra chisme no aparece en
la Biblia de esa forma. Pero sí hay una palabra que aparece varias veces en la Biblia y es la murmuración. Y hermanos, aquí debemos tener mucho cuidado con lo que murmuramos. El chisme y la murmuración pueden dañar los corazones de las personas, inclusive de hermanos. Y aquí los quiero animar a los que son hijos de Dios. Si tienes algo en contra de tu hermano, si realmente hay algo en tu vida que te está cargando, que realmente te está llevando a murmurar, pídele perdón a Dios. Pero más allá de pedirle perdón a Dios, debes ir a hablar con tu hermano. No recuerdo el pasaje, creo que es Mateo 18, nos enseña que debemos ir a arreglar cuentas con las personas que hemos ofendido o que nos han ofendido. Debemos ir y buscar al hermano y pedirle perdón. Yo sé que es algo difícil, porque a veces no queremos decir las cosas pensando que el hermano o la persona se puede molestar. Y claro, eso puede ser una consecuencia de esa murmuración o ese chisme. Pero Cristo nos manda a hacerlo. Cristo nos enseña a que debemos perdonar y ser perdonados. Que debemos ir y pedir perdón cuando tenemos que hacerlo. Él lo hizo por nosotros, hermanos. Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora, esa pregunta de que si la lengua es indomable, podemos respondérnosla nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros domar la lengua? ¿Cómo podemos hacerlo? Es muy sencillo, mis hermanos. Solo hay 2 pasos para hacerlo. El primero es el más sencillo de todos y es creer en Cristo. Si tú realmente has nacido de nuevo, si tú realmente has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, el Señor te equipa de muchas cosas y de muchas formas para vencer el pecado. Pero es la disposición tuya a poder ser equipado con esto. Él nos equipa por medio del Espíritu Santo. Él nos ha dado el Espíritu Santo, el cual reina en nosotros, el cual está en control de nosotros. Por eso es una regla de oro. Cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Segundo paso, la palabra de Dios. Si nosotros estamos en la palabra de Dios, podemos domar este mal. Lo podemos domar. Si estamos en la palabra de Dios. Porque el mismo Espíritu Santo nos invita y nos anima a estar en ella. Ese también es un paso muy importante. El tercer paso, y yo había dicho que 2, pero quiero ver más allá de esos 2, es la oración. Debemos estar orando, mis hermanos. Si realmente en nuestras vidas está eso, ese mal, ese veneno que daña nuestra mente, nuestro corazón, debemos estar orando, mis hermanos. Debemos estar orando, teniendo una comunión con Dios, pidiéndole perdón al Padre, pero también pidiéndole perdón a los hermanos. Y que el Señor nos muestre cómo debemos actuar, cómo debemos expresar nuestras palabras. Pedir perdón a Dios y decirle que me enseñe a perdonar y a pedir perdón. Entonces la oración es muy importante. Otra cosa bastante importante y que debemos tener todos los hijos de Dios es la memorización. Hermanos, si nosotros queremos domar la lengua, dejemos memorizar la palabra de Dios. Y cuando en ese momento que estemos en ese éxtasis, podríamos decirlo, de un chisme o una murmuración, más allá de escucharlo y de también expresar algo, deberíamos pensar en la palabra. Y ahí es fuente importante la memorización. ¿Qué habla Dios acerca de la murmuración? Y recordar esos versículos en los cuales el Señor nos enseña que no debemos murmurar para poderlos poner en práctica. Y si alguno, hermano, si alguna persona viene y nos habla acerca de un hermano o de una persona, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Escuchar y regar el chisme? Bueno, podemos escuchar, pero el Señor también nos da la autoridad para decirle a ese hermano o a esa persona que debe buscar a la persona a la cual está con este problema y decirle lo que está pasando. O sencillamente apartarnos y no escuchar. Pero sabe, así como dice Santiago, ningún hombre ha podido domar. ¿Por qué? Porque nos gusta. Porque las cosas que no agradan a Dios a veces se ven tan chéveres, tan buenas, que nos quedamos ahí. Pero sabe, eso no agrada a Dios.
Entonces, mis hermanos, el ánimo en esta mañana es a que podamos domar lo indomable, que podamos domar esa lengua indomable. Pero para eso debemos comenzar a tener una relación personal en Cristo Jesús y también que el Espíritu Santo comience a reinar en nuestra vida, en nuestra carne. No es imposible, mis hermanos, y vamos a ver en el devocional siguiente cómo es que Santiago nos muestra cómo debemos domarla. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es que el mundo muestra una cosa, pero Dios muestra algo totalmente diferente? Para el mundo, estas cosas son normales, pero para Dios son pecado. Y si, amigo, tú que nos acompañas por primera vez en este devocional, o que has estado viniendo en los devocionales, si realmente en tu vida está pasando esa murmuración, si tú estás cometiendo murmuración, o si tú eres parte de esa murmuración, quiero decirte que eso es pecado. Y eso te aparta de la gloria de Dios. Pero hay un solo camino para poder volver a esa comunión, y es por medio de Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Cristo, entrégale todo tus pecados y comience a vivir una vida en gracia para Cristo Jesús. Mis hermanos, solo queda que nosotros podamos cumplir lo que el Señor nos mandó a hacer. Que en nuestras palabras no salga murmuración, sino salga el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio. Debemos llevar a las personas al arrepentimiento. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas de poder estar esta mañana y compartir con mis hermanos de la palabra, Señor. Gracias por estos 2 versículos que nos enseñan acerca de cómo debemos nosotros hablar. ¿Qué debemos hacer, Señor? Y también te pedimos que si en nuestra vida está este pecado, Señor, quítalo de nuestra vida, Señor. Y enséñanos a domar esto por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, pero ante todo por medio de tu Hijo. Te damos gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.